Bueno, yo ya estoy recibiendo mensajes de la gente que si hacemos tiempo se los voy a leer al aire a los concejales que hoy nos visitan en este programa y si no serán reenviados como siempre les digo, manteniendo las fuentes, pero sí para que ellos vayan tomando nota de las repercusiones y de las opiniones que ustedes tienen con respecto a este tema, con respecto al complejo ambiental Girsu, pero no con respecto al proyecto ambiental, sino al lugar donde se tiene pensado avanzar con las obras de este complejo ambiental Girsu. Hoy en la sesión del Consejo, bueno, los concejales de la oposición, Laura Balduino, Sebastián Nicolau y Fernando Cataño, rechazaban el veto impuesto por Pablo Pinotti. No alcanzó, porque del otro lado los concejales oficialistas también votaron y bueno, y de esta manera hubo un empate, entonces le permite a Pablo Pinotti continuar con su postura. Tuvimos la palabra de Fernando Cataño, presidente del Consejo Municipal, y también, por supuesto, ahora le vamos a dar la posibilidad a los concejales Laura Balduino, de La Libertad Avanza, y a su par de bloque, Sebastián Nicolau. Bienvenidos al programa. Gracias, Marina. Bueno, fue una sesión muy extensa, muy interesante. Se escucharon todas las voces, todas las opiniones, todos los fundamentos sobre el tema del complejo ambiental Girsu, pero más que nada lo que se trató tiene que ver con los terrenos, la ubicación elegida para construir este complejo ambiental Girsu. Contanos un poco, Laura, estás creo que desde el minuto 1, cuando se firma, y también hay que decirlo, por el intendente de turno de la adquisición de esos terrenos y los concejales de turno de ese momento, que todos firmaron, que se puedan adquirir esos terrenos para esta obra tan particular. ¿Qué sucedió desde ese momento hasta la actualidad? ¿Cuántos años pasaron? 10 años. Fue en el 2016. 2016, la verdad que es un camino largo y tortuoso el recorrido hasta este momento. Yo no cumplía ningún cargo en función pública, era una ciudadana más. En el año ya 2019 se llamó a una audiencia pública donde hubo varias exposiciones de gente capacitada, conocedora. Lamentablemente esa audiencia pública era no vinculante, todos los oradores en aquel momento estaban evidentemente en contra de la instalación del Girsu en el sector elegido, en esas 26 hectáreas. Y desde ahí empieza un camino larguísimo de idas, de vueltas, incluso hasta el propio ejecutivo de aquel momento en todo el pasaje del tiempo intentó vender esas hectáreas, habían llamado a licitación para venderlas, se había declarado desierta. ¿Quién fue el intendente que adquirió ese terreno? ¿Gonzalo Toselli? Sí. Gonzalo Toselli. Sí. Bueno, desde ahí empiezan estos vaivenes, ¿no? Después el mismo ejecutivo, Gonzalo Toselli, quiere vender ese terreno. Sí. Perfecto. Sí. Porque se da cuenta que es inviable. Exacto. No sé si se da cuenta que es inviable. Hubo un montón de actuaciones, hubo dictámenes de la provincia en aquel momento, y yo hoy basaba mucho la fundamentación, y quiero ser clara en esto, porque siempre lo que se ha intentado en estos últimos 2 años, casi y medio, que yo ocupo una banca, es de correr el eje de la discusión a las bondades que significa el Girsu y a una sentencia judicial que pesa hoy sobre el municipio, que es real, pero que eso no implica la instalación en ese lugar. A ver, para ordenarnos un poco, nadie está en contra, ninguno de los concejales de la oposición, ni de aquel momento, que me tocó también participar, ni de este, estamos en contra del Girsu, de un complejo Girsu. También entendemos la premura que tiene el Departamento Ejecutivo Municipal porque pesa una sentencia judicial donde el juez les dice que deben cerrar el basural actual o la planta de tratamiento actual. El juez en ningún momento dice que tiene que cerrarse y trasladarse a ese lugar.
Esa es una discusión que se está dando dentro del ámbito local municipal. No nos impone el juez que vayamos a ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros venimos repitiendo y venimos diciendo durante todo este tiempo es las condiciones que presenta ese terreno, que son extremadamente riesgosas, y que la provincia, en una resolución del año 2018, ya lo establecía. Hace referencia a una ley, pero también dice que es un terreno inundable de clase 2 y recomienda en esa resolución que se elija otro sitio para instalar el complejo ambiental Girsu. ¿Y por qué no se le hizo caso a esa resolución en ese momento? Sigo, porque ahí viene la pregunta tuya. Bueno, ante la insistencia del municipio de Sunchales, está escrito, no lo digo yo, está escrito, ante la insistencia del municipio de Sunchales de que ese era el lugar, entonces la provincia le ordena hacer obras de mitigación para tornar en cierta forma el terreno apto. Vamos a aclarar a la gente, obras de mitigación significa levantar de caminos, levantar el terreno, sí, más o menos, entre varias más. Eso es una erogación millonaria la que se debe hacer para poner en condiciones ese terreno, que tampoco nos da la seguridad plena de que no suceda nada a futuro. ¿Y por qué digo esto? Los sunchalenses tenemos experiencias negativas en cuanto a este tema. Recuerden la separación de residuos en su momento. Estamos siempre sujetos a vaivenes políticos del intendente de turno y no nos podemos dar ese lujo, porque la rigurosidad que va a tener que tener ese lugar en el tratamiento de los residuos va a ser extrema. Un error, una equivocación, un acto de desidia nos contamina y puede producir un daño irreversible en el medio ambiente. Sigo, porque acá viene la parte más cercana y tiene que ver con esta ordenanza que hoy, con los votos de los concejales oficialistas, quedó definitivamente firme el veto. En septiembre del año pasado, los concejales en aquel momento de la oposición presentamos un proyecto de ordenanza que desafectaba ese terreno. A su vez suspendía las obras en ese terreno hasta tanto se llame a licitación y se busque un lugar apto. Al mismo tiempo solicitamos a la provincia, a través de una minuta de comunicación, los expedientes completos de todas las actuaciones, resoluciones, dictámenes, todo lo que tenía que ver con este tema en particular. Tenían 10 días para responder desde las provincias y facilitarnos esos expedientes. Eso nos iba a permitir a los concejales hacer un trabajo a conciencia y tomar las mejores decisiones. No podemos tomar decisiones de estas características con falta de información. ¿Qué creen que sucedió desde el 25 de septiembre del año pasado al día de hoy, 16 de abril? Nada. No recibimos nada. Entonces, mal puedo yo acompañar algo donde no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Hoy se lo dije varias veces en la sesión a los concejales oficialistas. ¿Ustedes tuvieron acceso a los expedientes? Nunca me contestaron. Y vuelvo a insistir en esto que te decía recién, Marina. No corramos el eje de la discusión. Porque a mí me pintan el tema del Girsu como algo color de rosa, para decirlo, digamos, sí, en criollo. Y yo no estoy en contra de eso, ni yo ni ninguno de los concejales de la oposición. Todo lo contrario. El problema es el lugar, es el emplazamiento. Estamos poniendo en riesgo la salud de toda la población. Hoy tomaban como ejemplo, por ejemplo, los Girsu de Firmat, sí, de Venado Tuerto. Excelente. Sí, eso lo explicaba hoy Sebastián en su locución. Sebastián,
el oficialismo dice que en Firmat y en Venado Tuerto hay ya este tipo de complejos ambientales y que funcionan muy bien. ¿Qué era lo que decías vos? A ver, el planteo fue muy claro. La ubicación con respecto a la ciudad. Vos buscás las ubicaciones donde están emplazados con respecto a Firmat o con respecto a Venado Tuerto, y no están aguas arriba o con riesgo de que una contaminación, llegado el caso de que se filtre hacia las napas, llegue a producir una contaminación de napas de toda la ciudad y eso ponga en riesgo la salud de toda la ciudad. Era simplemente, buscarlo en Google Maps, buscar la ubicación donde están. No es muy difícil, no es muy complicado. De esta manera, volviendo a lo que decía Laura, no podemos correr el eje. El problema, el conflicto grande acá es la ubicación. La ubicación pone en riesgo, ante cualquier eventualidad, la salud de toda la ciudad. De toda la ciudad. Después hay otra situación, Marina, que tiene que ver con la inversión que se tiene que hacer para realizar estas obras, que es lo que hablábamos recién, ¿no? La provincia misma te está reconociendo que es un lugar de riesgo de inundación. ¿Y la provincia se haría También cargo se abre si pasa paraguas? No, y lo dice en esa resolución del 2018, de febrero del 2018 que yo te mencionaba recién. Abre el paraguas. Dice que no se hace cargo de indemnización alguna ante cualquier eventualidad. Ya te lo está diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a una inversión de miles de millones de pesos, que encima ni siquiera sabemos la cantidad exacta, porque una vez nos dicen una cosa, otra vez nos dicen otra cosa. Entonces, ni siquiera sabemos eso. Hoy la concejala Torrieri decía, el dinero está. El dinero no está. No hay una cuenta donde estén depositados esos miles de millones de pesos que necesitan para darle carácter de apto a ese terreno. ¿Y ese dinero no se podría utilizar para comprar otros terrenos? Por supuesto. Hoy lo decía Sebastián en la locución que hizo en el Consejo. A ver, cuando el intendente Pinotti asume la intendencia, creo que fue la primera reunión que yo tuve como concejal con él, estaba la ex concejal Giusti, le fuimos a plantear el tema del GIRSU y empezamos a hablar de este tema y de la necesidad de resolver el problema. ¿Cuánto tiempo pasó? Nosotros ya se lo habíamos manifestado, las dificultades de ese terreno, de la elección de ese terreno. E insisto con esto, la planta del tratamiento, donde está ubicada hoy, generó inconvenientes, generó contaminación. Hoy funciona medianamente bien gracias a un trabajo que está haciendo la ingeniera Siner, y lo dije también porque hay cosas buenas que hay que resaltarlas, no es la primera vez que lo digo. Eso no significa mantener esa planta, una erogación millonaria mensual, y hay que sacarlo de ahí. La contaminación de ese lugar no solo se ve reflejada en los vecinos del barrio, como alguna vez quisieron instalarlo, afecta a toda la comunidad, eso lo sabemos, somos conscientes. Recuerden los eventos que hubo cuando se incendiaban, venía el humo para la ciudad y un montón de inconvenientes que eso generaba. O sea, nadie está discutiendo eso. Estamos discutiendo todo lo demás. Estamos discutiendo la seguridad ambiental de la ciudad completa. Claro, la ubicación del predio, ¿no? Es fundamental. De los terrenos. Hoy, Laura, hacías alusión dentro también de este ida y vuelta, este intercambio, los fundamentos que cada concejal dio antes de llevar adelante el voto por parte del presidente, de unos videos que te habían llegado a tus manos y que nos llegó a todos los que estamos en medios de comunicación. Tenemos imágenes, señor director, para mostrar estos videos que fueron filmados esta mañana en el ingreso al predio, donde supuestamente y en un futuro se va a llevar adelante este complejo ambiental GIRSU. Me lo acaban de mandar también a nuestro número de WhatsApp. Me dice Damián, que fue la persona que filmó
que fue la persona que filmó estos videos. Gracias, Damián, da a conocer su identidad. Se los mandé también a Laura Balduino. Sí. Creo, Sebastián, que lo tenés. Sí, sí. Los concejales oficialistas también. Sí. Varios videos mandó. El agua, me dice Damián, está estancada, queda estancada por muchos días, Marina. Este es el camino del Girsu, firmado hoy jueves 16 de abril del 2026. Y aquí, con su caballo, recorriendo el lugar y la zona. Esto es lo que está circulando en todos los medios de comunicación y que también hoy Laura hacía referencia de mostrar este video para hablar acerca de esta situación. Sí, ese es un video que llegó cuando estábamos justamente sesionando, pero hay algunos circulando que ya hace toda la semana que hay videos y hay algunas notas circulando que las recibimos los concejales y la población en general. Muchos los han recibido porque se han puesto en contacto con nosotros, así que seguramente mucha gente ya conoce esta situación. Bueno, hay mucha gente que está opinando, mensajitos que llegan. Es lamentable todo lo que sucede, es un tema tan sensible que se le debe dar participación también a la ciudadanía. Tendrían que realizar un referéndum vinculante, la nueva ley de municipios lo contempla. Muy bien los concejales de la oposición, me dice Juan Manuel. Hubo gente, a ver, estuvo la banca ciudadana, la gente se manifestó. No podemos hacer oídos sordos a lo que se viene manifestando ya hace tiempo a esto. Esto no son decisiones que se tienen que tomar con liviandad. Estas decisiones se tienen que ser pensadas no menos de 100 años adelante. Porque estamos afectando a muchas generaciones. Con una decisión hoy podemos afectar a muchas generaciones por delante. No es para tomarlo con liviandad. Felicitaciones a Laura, me dice Mabel, muy atinadas sus palabras. Lamentables serían las consecuencias de un emplazamiento en el lugar inadecuado. Gracias, Marina. Nosotros también hemos recibido muchas consultas sobre este tema, pero estábamos esperando hoy jueves, que era el tema de la sesión y que era el tema que se iba a estar tratando. De ahora en adelante, al haber este empate, al haber el oficialismo no acompañado la decisión de ustedes, ¿cómo sigue? Bueno, hay que ver cuáles son las decisiones que toma el intendente. A partir de este veto todo seguiría su curso como estaba establecido previo a la presentación de esta ordenanza. Yo sinceramente me corro de la cuestión política y hablo como ciudadana, que también viví las inundaciones de la ciudad, que conozco el sector. Y sinceramente me preocupa muchísimo lo que pueda llegar a pasar a futuro y lo que pueda afectar a las generaciones futuras este tipo de decisiones. El silencio de la provincia en el envío de los expedientes para que nosotros podamos tener un acceso pleno a la información es algo que nos tiene que llamar la atención, es algo que no podemos dejar de pasar por alto. Los legisladores no podemos legislar a ciegas. No podemos hacerlo, es una irresponsabilidad. Más mensajes. Diego me dice, Marina, ese campo que mostraron ustedes y que es el campo donde están el terreno, ¿no? Tan polémico, me dice, era de mi abuelo Pedro Gregoris. El agua tapaba los postes del alambrado en épocas de inundaciones. La gente que se suma... Es un tema tan delicado, tan sensible. Yo escuchaba las versiones por ahí de los que saben, uno tiene que escuchar todo, ¿no? Por supuesto. Y la gente de campo, que es la que conoce muchísimo, nos contaba también, y lo sabemos nosotros también, el tema de las compuertas. Cómo funcionan las compuertas. Vos fijate, estos días de lluvia, las compuertas tienen que cerrarse para que no se inunde la ciudad. Entonces, igual cerrar las compuertas, ¿qué haces? Se anega no corre el agua, no sale el agua de esos lugares. Bueno, más información.
Más mensajes. Marina, actualmente somos vecinos de la planta de tratamiento de residuos y todos los días convivimos con la contaminación, malos olores, perros, moscas, ratas, incendios y cirujeo. Nos preocupa que la planta siga en ese lugar, pero seamos claros, la nueva ubicación propuesta nos preocupa aún más. No es una ubicación idónea. Si está aprobada, y lo pone entre comillas, es una cláusula y condicionamientos. Eso no nos da tranquilidad. Tenemos que escuchar más a los vecinos y a quienes vienen informando del tema. Sabemos que hay presiones, pero esto puede ser mucho peor. Las generaciones futuras van a pagar las malas decisiones que tomemos hoy. Si se instala la planta en ese lugar y algo falta y algo falla, vamos a tener toda una ciudad contaminada. No queremos repetir errores. Pedimos una ubicación segura, con estudios de impacto ambiental serios, audiencia pública y control real, sin entrar en el tema de los costos que conlleva y con la disponibilidad de ese dinero. Una ingeniera agrónoma me escribe. Así que gracias por estar del otro lado muy atentos. Por supuesto, mañana viernes la palabra del oficialismo, como corresponde, para conocer también la postura, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros como medio de comunicación, y también ustedes en casa tendrán una posición tomada sobre este tema. Creo que, bueno, se han agotado todas las instancias ustedes como legisladores. Sí. Sí, el hecho también, lo mencionaba Seba recién, la banca ciudadana tal vez le dio un poco más de visibilidad al tema, más allá que hubo un solo orador, que es lo que permite la normativa, hubo mucha gente movilizada que estuvo presente en ese momento, pero también mucha gente que se movilizó que no pudo estar. Recuerden también cuando se juntaron firmas, hubo más de 1.500 firmas. Entonces no podemos desoír a la ciudadanía. Más allá que nosotros tenemos claro cuál es el conflicto real del lugar elegido, no podemos dejar de escuchar a la gente. Creo que se tomó el tema superficialmente y cómo hacer una obra para la popular. A ver, volvamos nosotros insistimos siempre lo mismo. Hay que volver sobre la cuestión en sí. No vamos a discutir, como decía esta vecina que vive próxima al actual basural, que eso tiene que seguir funcionando. Estamos totalmente convencidos de que eso tiene que cerrarse, tiene que desaparecer, pero no podemos dejar de ver que podemos generar un daño mucho peor. Tenemos que ser conscientes, y vuelvo a lo que decía Laura en un momento, la necesidad de la información. El ocultamiento de información, que es una práctica muy habitual dentro de la política, lamentablemente, y es algo con lo que hemos luchado y ya vienen luchando ellas desde hace tiempo, perjudica a la gente. Lamentablemente perjudica a la gente. No perjudica ni a la oposición, acá hay que dejar las cuestiones partidarias de lado. Se perjudica a la gente. Siempre el damnificado termina siendo el ciudadano. Y en este caso no fue distinto, terminó pasando lo mismo. Bien lo decía ella, hace de septiembre del año pasado que estamos esperando la información desde el Ministerio. ¿Por qué no llega? Fue enviado, llegó el pedido, todo, y nunca lo mandaron. Sí, le hicimos el seguimiento para asegurar que eso haya llegado donde correspondía, y lamentablemente al día de la fecha no tenemos respuesta. Walter me dice, buen día Marina, que no se olviden que hubo concejales de turno que en el 2016 votaron a favor la compra de ese terreno actual. Ni siquiera se ocuparon de evaluar el lugar, que es el mismo de hoy. Sí, yo también hoy decía que luego de la audiencia del 2019 hay funcionarios que hoy ocupan cargos en el Ejecutivo que cuestionaban el giro de los fondos para realizar las obras necesarias para tornar ese terreno apto. Entonces, todas esas cosas, también le decía, sobre todo a los concejales oficialistas, por favor lean las actas, lean las actas. Reinaldo me dice, buenas tardes, ¿no se puede hacer una consulta ciudadana donde se pueda votar por sí o por no? Son todas determinaciones que deberá tomar el Ejecutivo. De ahora en más, digamos, la pelota la tiene el intendente, que dicho sea de paso es el presidente del GIRSU.
Norberto me dice, Marina, hola, es una barbaridad hacer un GIRSU en esos terrenos, va a afectar a todos Sunchales, es una cosa de locos. Bueno, son opiniones, ¿no? Manifestaciones. Una consulta para ustedes. ¿Vivimos en una república? ¿La República Argentina? Sí. ¿Sí? ¿Existe la división de poderes? Por supuesto. ¿Cuáles son ellos? Legislativo, ejecutivo y Y judicial. judicial. Que deberían trabajar y funcionar de manera Independiente. Debería ser así.